Feliz tarde, estimados amigos. Les habla el abogado Camilo Hurtado Lores a través del canal @tu situación legal. El tema escogido para hoy es la continuidad de la responsabilidad civil que comentamos en un programa anterior y donde indicamos que viene dado por el principio de que nadie debe causar un daño a otro. Esta es una de las instituciones más importantes de todo el derecho y tiene un carácter universal, pues se aplica de manera semejante en prácticamente todos los países del mundo. Este programa se hace con ocasión de alguna observación realizada por distintas personas que nos han venido siguiendo y quienes indican que esta norma o esta disposición o esta institución no tiene la aplicación debida en nuestro territorio. Y lo hacen tomando como ejemplo los accidentes de tránsito que ocurren prácticamente a diario en nuestro país, Venezuela. Y observamos que ciertamente pues las estadísticas nos dan como resultados un gran número de accidentes de manera diaria. Y sobre todo se indican estas estadísticas que en la mayoría de los accidentes de tránsito están involucradas motocicletas, que por supuesto debemos entender que son las personas que se transportan en estas motocicletas quienes son más frágiles y quienes están expuestos al mayor peligro. El impacto entre una motocicleta y un automóvil, por supuesto que tiene un desequilibrio y obligatoriamente la persona de la motocicleta, el que conduce y el otro pasajero, pues son los que están más propensos a sufrir el daño. Y así lo muestran no solo la lógica que nos indica que debe ser así, sino también las estadísticas. Bueno, ahora bien, ciertamente observamos que muchas veces la responsabilidad civil no se hace efectiva. Por supuesto que es una obligación que debería asumir el causante del accidente, el causante del daño, sin necesidad de tener que acudir a un tribunal para que se haga efectiva la obligación. Es una responsabilidad que nace y que debería resarcirse sin necesidad de la intervención de ningún órgano jurisdiccional que lo obligue. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas de que en muchas oportunidades o en muchísimas oportunidades no se haga efectiva la responsabilidad civil en estos accidentes de tránsito en nuestro medio? Bueno, primero falta de conciencia de quien causa el daño, que aún sabiendo que está obligado a repararlo, pues no le nace la intención de hacerlo y no le nace no le nace la idea de asumir esa responsabilidad. Segundo, pudiera ocurrir que en muchos casos también se da la responsabilidad de la víctima y en ese caso pues hay un eximente de responsabilidad. Si bien es cierto que en los accidentes de tránsito nuestra ley presume culpabilidad para ambos conductores, puede ser que en muchas oportunidades la persona que sufre el daño sea quien tiene la culpabilidad, quien sea quien haya observado la conducta que causó el daño que ella misma sufrió. Vemos cómo hay conductores de motocicletas, no todos, que hemos visto muchos casos donde el responsable de los accidentes entre automóviles y motocicletas son los conductores de los automóviles, pero también en muchos casos también hemos visto conductas impropias en la conducción de los vehículos por parte de los motorizados. En ese caso, pues, si el motorizado sufre un daño, es decir, el conductor y el pasajero en algunos casos, entonces
no podrían reclamar la responsabilidad civil por haber un hecho propio eximente de responsabilidad del otro conductor. Entonces, nosotros observamos que hay casos no solo de daños materiales, sino también de daños físicos a la integridad de la persona, daños a la integridad de la persona, lesiones en todos sus grados, leves, gravísimas, graves. Y en muchísimos casos también estamos observando el fallecimiento de algunas personas que se trasladaban en las motocicletas. ¿Okay? Entonces es triste ver que la mayoría también son personas muy jóvenes y se han visto casos de motorizados que apenas están estrenando su moto, y es decir, tienen muy poca experiencia en la conducción de vehículos, es decir, como que pareciera que no se le ha dado el debido entrenamiento, no se le han hecho las debidas observaciones del peligro que se corre, pareciera que no toman en cuenta la obligación de asumir determinadas conductas que están determinadas algunas veces expresamente en la ley o que están apenas enunciadas y que se presume que los pormenores debe formar parte del razonamiento de la persona en la conducta que debe asumir para no causar un daño a otro. Entonces, volvemos a caer en el campo del incumplimiento de las normas que nos señalan conductas para poder desenvolvernos, y esa inobservación de las normas entonces nos lleva a causar daños a otros y a causarnos daño a nosotros mismos, porque entonces muchas veces somos nosotros mismos los que provocamos el daño, y entonces eso exime de responsabilidad al otro, porque si nosotros mismos nos causamos el daño, ¿qué vamos a reclamar? Bueno, creo que hace falta en verdad bastante información, sobre todo a las personas jóvenes, para el cumplimiento de la ley, una responsabilidad educativa por parte de la sociedad civil, por parte del Estado, por parte de las individualidades, para los efectos de un mejor desenvolvimiento de la sociedad, una mejor camino hacia el progreso, camino hacia el desarrollo. Hemos dicho en varias oportunidades que el derecho es progreso, que el derecho es desarrollo, y en esta oportunidad nos atrevemos a decir que el derecho es vida, porque es lamentable la cantidad de fallecimientos de personas en estos accidentes de tránsito, y sobre todo personas muy jóvenes, y como hemos dicho, sobre todo quienes conducen las motocicletas. Bueno, usted pudiera ser una de las causas que nosotros pensemos que no se aplica la responsabilidad civil, el hecho de que sea la misma víctima quien haya tenido culpa en ese acontecimiento. Otra posibilidad pudiera ser que no ejerzamos ninguna acción, es decir, la persona que causó el daño verdaderamente pues lo causó, fue quien tuvo la culpa del hecho, y resulta que no tiene conciencia de que debe responder por ese daño, y resulta que también es una persona insolvente que no tiene la capacidad económica para responder. Entonces son cosas que hay que tomarlas en cuenta a la hora de permitir la conducción de determinados vehículos. Si bien es cierto que entre nosotros, la ley nos exige una póliza de responsabilidad civil, pues a veces no se tiene, o muchas veces no se tiene, y entonces también eso, o la cobertura es muy baja, y entonces se diría que no vale la pena iniciar un proceso judicial que implica, como hemos dicho muchísimas veces de manera reiterada, desgaste y erogación de dinero para no llegar a nada. Hemos advertido también que es posible intentar la acción, y aun cuando esa persona sea un insolvente, pudiera tener la expectativa durante los 20 años siguientes, porque la ejecutoria dura 20 años y pudiera ser que llegara a mejor fortuna. Sería lamentable que una persona, por no indemnizar un daño
que ha causado, pues entonces se mantenga toda la vida como un insolvente, que no tenga ningún tipo de aspiración económica solamente porque no tiene la idea de reparar un daño que causó en un momento determinado de su vida. Pues creo que todos deberíamos tener la aspiración de tener una mejor condición económica, una mejor condiciones de vida y de disfrutar, tener las posibilidades también disfrutar plenamente, ¿no? Entonces, por supuesto que requiere también un esfuerzo para tener una condición económica mejor de la que se tiene en un momento determinado. Esa pudiera ser entonces otra de las causales por la cual no veamos que se haga efectiva la responsabilidad civil. Bueno, como siempre decimos, debemos primero tener conciencia, observar después las normas legales que están preestablecidas en la ley, tener mucho cuidado en cuidar también nuestras vidas, es decir, no andar desbocado porque adquirimos un automóvil nuevo y estamos estrenando y andamos con esa efervescencia de quien nunca ha probado la conducción de un automóvil, una motocicleta, sin tomar en cuenta el peligro que eso es tanto para los terceros, a los que no debemos causarle un daño, como para nosotros mismos. Entonces, me despido de ustedes, insistiendo en que el derecho es progreso, es desarrollo, y en este caso también pudiéramos decir que el derecho es vida. Habló para ustedes el abogado Camilo Hurtado Lores.